Mi esposo embarazó a mi hermana menor, y cuando fui a reclamarlo, mi mamá me pidió que no hiciera más grande el problema. Mi papá, sin poder mirarme a los ojos, remató que Yadira sí sabía ser esposa, no como yo, que siempre estaba metida en el trabajo. Antes de eso, durante años, yo creí que el problema era que en mi familia todos esperaban demasiado de mí. Después entendí que no esperaban demasiado, esperaban todo. Soy Rosario. Desde niña aprendí que, si algo faltaba en la casa, alguien tenía que resolverlo, y casi siempre esa alguien terminaba siendo yo. En mi casa nunca había silencio. Éramos de esos hogares donde siempre faltaba algo: dinero, tiempo, paciencia, espacio. Mis hermanos Benjamín y Efraín corrían de un lado a otro, peleándose por cualquier cosa, y cuando yo tenía 10 años llegó la sorpresa final. Yadira, la bebé. Rosario, mija, ayúdame con tu hermana tantito, gritaba mi mamá. Josefina, desde la cocina, con la voz cansada de quien ya había limpiado 2 casas y todavía tenía que hacer la cena. Yo dejaba lo que estuviera haciendo y corría. No porque fuera buena, porque esa era la regla. Todos ayudábamos. Todos. Menos Yadira. Desde que nació, fue distinta. No especial. Intocable. Déjala. Es una bebé, decía mi papá. Don Anselmo, cada vez que alguien intentaba ponerle un límite. El problema fue que Yadira dejó de ser bebé, pero en esa casa nunca dejaron de tratarla como si lo fuera. Mi papá salía a la obra antes de que amaneciera. Regresaba con las botas llenas de polvo, las manos partidas y la espalda doblada. Mi mamá limpiaba casas, a veces 2 en un mismo día, y aún así llegaba a cocinar, lavar y revisar que todos hubiéramos comido. La mesa no era abundante, pero siempre tenía algo: arroz, frijoles, huevo, sopa, lo que alcanzara. Benjamín y Efraín, los de en medio, crecieron casi invisibles. No tenían la atención de la menor ni la obligación de la mayor. Cuando Yadira hacía berrinche porque no quería comer, porque quería el celular o porque no quería ir a la escuela, los 3 nos mirábamos. No hacía falta decir nada, ya sabíamos quién iba a ganar. Yo empecé a trabajar saliendo de la prepa. No fue por ganas de ser ejemplo de nadie, fue por cansancio. Quería salir de esa vida de contar monedas antes de comprar tortillas. Mi primera chamba fue en una fonda cerca del metro. Comida corrida, mesas pegadas, olor a caldo y a aceite desde temprano. No era bonito, pero era trabajo. Yo guardaba cada peso. Tenía un frasco escondido en el closet, atrás de unas cobijas viejas. En las noches lo sacaba y contaba billetes arrugados, monedas de 10, de 5, de 2. Los contaba porque era lo único que sentía mío. Soñaba con estudiar contaduría, finanzas, algo que me permitiera dejar de vivir con miedo cada quincena. Al año, la dueña de la fonda se dio cuenta de que yo no faltaba, no llegaba tarde y aprendía rápido. Pasé de servir mesas a ayudar con cuentas, inventarios y pagos a proveedores. Ahí entendí que los números no me asustaban. Al contrario, me daban calma. Si una cuenta no cuadraba, yo buscaba hasta encontrar dónde se había ido el error. Me inscribí a la licenciatura en horario nocturno. Fue una friega. Salía de la fonda, me iba en metro, llegaba a clases, regresaba tarde. Algunas noches me quedaba dormida con el cuaderno abierto y despertaba con el cuello tieso, porque a las 6 ya tenía que levantarme otra vez. Mientras yo me partía el día en 2, Yadira podía dormir hasta mediodía. Faltaba a la escuela cuando se le antojaba. Llegaba tarde, respondía mal, dejaba tirada la mochila en la sala y no pasaba nada. Una noche, mi papá me encontró en la cocina, pasada la medianoche, con hojas y números regados en la mesa. «Te vas a quemar, hija», me dijo, rascándose la nuca. Levanté la vista de una tarea de contabilidad. Estaba cansada, pero no derrotada. «Puede ser, apá. Pero yo voy para algún lado. No quiero quedarme aquí nomás viendo si alcanza». Mi título abrió puertas que yo ni sabía que existían. Entré a trabajar en un banco grande por Reforma, como analista. El primer mes sentí que todos hablaban en otro idioma: metas, carteras, riesgos, reportes, clientes. Pero me aventé igual que con la escuela, cabeza abajo, dientes apretados, sin hacerme la víctima. A los meses mi jefa me llamó a su oficina. «Rosario,
Agarras el ritmo rápido, me dijo. Si sigues así, vas a subir. Y subí. No fue magia. Era que yo tenía maña para los números y para leer a la gente. Mientras otros se atoraban en chismes de oficina, yo sabía cuándo hablar, cuándo callarme y cómo apagar un incendio antes de que creciera. Supongo que una infancia mediando pleitos también enseña. Mis hermanos se fueron saliendo de la casa. Primero Benjamín, luego Efraín, rentaron cuartos, se juntaron con amigos, hicieron su vida. Yo también me fui en cuanto pude. Un departamento sencillo, chico, pero mío. Por primera vez tuve una puerta que podía cerrar sin sentir culpa. Yadira no. Yadira seguía con mis papás, como si la vida la estuviera esperando. Mi mamá me llamaba para contarme cosas que yo no preguntaba. Yadira llegó otra vez a las 3 de la mañana, decía, suspirando. Me preocupa, mija, pero ya sabes cómo es. Sí, sabía. Sabía de los novios que iban y venían, de las calificaciones malas, de las mentiras, de las salidas sin avisar. También sabía que no era mi problema. Yo ya tenía mi renta, mi trabajo, mis horarios y una vida que me había costado demasiado. Hasta que un día llegó la llamada que movió todo. Rosario. Yadira está embarazada, dijo mi mamá, como si me estuviera avisando que se acabó el gas. El papá se fue a Tijuana con unos conocidos. Cambió de número. Dice que no quiere saber nada. Apreté el teléfono. ¿Y qué van a hacer? Mi mamá no dudó. Pues ayudarla. ¿Qué más? Vamos a sacar adelante al bebé. Claro. Yadira seguía siendo su bebé, aunque ya tuviera 18 años y viniera con otro bebé adentro. Me quedé callada porque ya sabía lo que venía. Y tú también vas a ayudar, ¿verdad? Soltó al fin. Te puedes venir los fines. Tú eres buenísima con niños. Ahí empecé a volverme experta en excusas. Que tenía cierre de mes. Que tenía capacitación. Que me tocó guardia. Que había reunión con cliente. Cualquier cosa para no usar mi único descanso cuidando al hijo de alguien que nunca había cargado ni su propia mochila. Un día mi mamá se hartó. No te entiendo, Rosario, me dijo, dolida y enojada. Antes eras bien ayudadora. Respiré lento. Me temblaba la mandíbula del coraje. Antes era una niña obligada a ayudar, le contesté. Ahora soy adulta. Tengo mi vida. Pero es tu familia. Familia es de ida y vuelta, mamá. ¿O ya se te olvidó que cada mes les transfiero dinero? Porque sí, yo mandaba dinero. No poquito. Transferencias por SPAY. Primero para consultas prenatales. Luego para la cuna, pañales, leche. Después para lo de siempre. Medicinas, útiles, recibos atrasados. Y aún así, nunca alcanzaba para que me vieran como una buena hija. Mi tía Leticia, hermana de mi mamá, me citó un día a tomar café. Mira, te lo digo porque te quiero, me soltó bajito. Allá andan diciendo que te volviste bien fría, que eres de corazón duro. Revolví el café despacio. Que digan lo que quieran. Dicen que eres malagradecida. La miré directo. ¿Malagradecida de qué, tía? ¿De haber criado a mis hermanos y ahora tener que criar también al nieto? Yo no tuve vacaciones de hija mayor. Yo trabajé por todo lo que tengo. Esa misma semana me subieron de puesto. Me mejoraron el sueldo y con eso también subieron las llamadas. Subieron las urgencias. Subieron las necesidades. Yo seguí mandando dinero, pero puse límites. No fines de semana, no emergencias inventadas, no favores de último minuto. Que me dijeran fría si querían. Mejor fría que usada. Entre reportes, clientes, juntas y cansancio, el amor no era prioridad. Tenía una aplicación de citas abandonada, hasta que un martes de lluvia me llegó un mensaje de un tal Fabián. No tenía fotos ridículas ni frases de conquistador. Solo una sonrisa normal y un mensaje que me hizo reír. Vi que trabajas en finanzas. Yo soy asesor de inversiones. Igual nos echamos un café y nos aburrimos juntos con temas del mercado. Ese café fue cena. La cena se volvió fines de semana, y sin darme cuenta pasaron 2 años. Fabián tenía paciencia. Entendía mis horarios. No me reclamaba si salía tarde del banco. Y lo más raro, lograba hacerme reír, incluso cuando yo llegaba con la cabeza llena de pendientes. Un día, caminando por un parque, me dijo,
Nunca pensé que iba a encontrar a alguien que entendiera intereses compuestos y mis chistes malos. Después vino la propuesta. Sin show, sin restaurante caro. Fue en mi departamento, después de cenar algo que cocinamos entre los dos. Yo no me imagino mi vida sin ti, dijo, y sacó el anillo. Cásate conmigo. Dije que sí antes de que terminara de respirar. Presentarlo a mi familia fue, para mi sorpresa, tranquilo. Hasta Yadira se portó bien, y eso ya era raro. Mis papás estaban felices. Al fin decían, como si yo hubiera sido un pendiente que por fin se resolvía. Está a todo dar, dijo mi mamá después de una comida familiar. Y mira cómo juega con Emiliano. Emiliano era el hijo de Yadira, mi sobrino. Un niño inquieto, listo, de esos que preguntan todo. Se encariñó con Fabián en 5 minutos. Fabián se sentaba en el piso con él. Le enseñaba a aventar la pelota, a armar bloques, a inventar historias con muñecos. Yo lo veía y pensaba que, por fin, algo en mi vida se sentía normal. Pero Yadira miraba esas escenas de una forma rara, no con alegría, con atención, como si estuviera midiendo algo. Va a ser un papá increíble, me dijo una tarde, sonriéndome. «¿Qué suerte tienes, Rosario?» No le di importancia. Debí hacerlo. Después empezó la pregunta. Primero en la familia, luego en casa. ¿No crees que ya es momento?, me dijo Fabián un día, viendo a Emiliano correr por la sala de mis papás. Yo ya tenía mi respuesta. Quiero que estemos listos. Casa propia, ahorro, estabilidad. No quiero traer un hijo a vivir apretados y con miedo. Pero estamos bien, insistía él. Los dos trabajamos. ¿Qué estamos esperando? El momento correcto, decía yo. Y cuando llegue, uno. Bien cuidado, bien pensado. Él suspiraba y cambiaba de tema. Pero yo le veía la espina. En reuniones familiares lo cachaba mirando a Emiliano con una nostalgia que antes me parecía tierna. Tu hermana se las arregla, soltó alguna vez. Mi hermana vive con mis papás y se cuelga de lo que ellos tienen, le contesté. Eso no es arreglárselas. Eso no quiero para nuestro hijo. La tensión no explotó de golpe. Se metió en conversaciones pequeñas, en silencios. En su manera de fruncir la boca cuando yo decía, todavía no. Yo estaba enfocada en el siguiente ascenso, en mi fondo de ahorro, en un plan de 5 años que había construido con cuidado. Así se nos fueron 5 años de matrimonio. Hasta que llegó un sábado de limpieza. Fabián era un desastre con el closet. Su lado siempre parecía bodega. Recibos viejos, playeras arrugadas, cables que no servían, cajas vacías que según él, luego iba a usar. Ese sábado, después de desayunar, me puse a ordenar. Él había salido diciendo que tenía que ver a un cliente. Atrás de unos suéteres de invierno, encontré un celular. Uno que yo nunca había visto. No era su celular personal. No era el del trabajo. Era viejo, de pantalla estrellada, pero estaba prendido. Lo tomé y en ese momento se iluminó con una notificación. Yadira, ya te extraño. No veo la hora del sábado, cuando ella se vaya a trabajar. Sentí como si el piso se hubiera movido. Me senté en la orilla de la cama, con el teléfono en la mano, y por unos segundos no supe ni respirar. La pantalla no tenía bloqueo. O Fabián era demasiado confiado o demasiado estúpido. Abrí el chat. Había mensajes, fotos, audios, meses de cosas que yo no quería ver y que, aún así, seguí leyendo porque necesitaba entender hasta dónde llegaba la mugre. Ya, está bien mensa, escribió Yadira en uno. Siempre metida en la oficina. Solo le importa su carrera. Fabián contestaba con una confianza que me dio náusea. Seguí bajando hasta que encontré el mensaje que me dejó sin aire. Es tuyo. El doctor me confirmó hoy. 12 semanas. No recuerdo bien cómo guardé el celular en mi bolsa ni cómo bajé al estacionamiento. Para entonces yo vivía en Portales y mis papás seguían en Naucalpan. Me aventé más de 1 hora por viaducto y periférico, con tráfico de sábado, el celular apretado contra el pecho y la garganta cerrada. Yadira estaba en casa de mis papás porque, como siempre, ahí le cuidaban a Emiliano. La encontré en la sala, sentada con el celular en la mano, mientras Emiliano jugaba en el piso con unos carritos y veía caricaturas. «¿Qué es esto?», solté, aventando el teléfono sobre la mesa.
Emiliano levantó la cabeza, asustado. Mi mamá salió de la cocina, vio mi cara y se llevó al niño al cuarto sin preguntar. Yadira agarró el celular. Lo revisó sin prisa. Ni siquiera se puso pálida. «¡Ah!», dijo, encogiéndose de hombros. «Pues ya sabes. ¿Eso es todo lo que vas a decir?». Sentí que la voz se me quebraba. «¿Te estás acostando con mi esposo?». Yadira volvió a encogerse de hombros, como si le estuviera reclamando una blusa prestada. «Estamos enamorados, Rosario». «¿Pasa? ¿Pasa?». «Sí», dijo, tranquila. «Y ahora con el bebé, Fabián y yo queremos casarnos. No más que tú te pongas menos difícil». «¿Difícil?». Me zumbaban los oídos. ¿Yo soy la difícil? Volteé a ver a mis papás. Esperaba que alguien dijera algo, que mi mamá se levantara, que mi papá golpeara la mesa, que alguien entendiera que eso no era un chisme. Era mi vida partiéndose en dos. Mi mamá se sentó junto a Yadira y le acarició la mano. «Rosario, por favor, sé razonable», dijo suavecito. «No lo hagas más grande. Por los niños. Emiliano necesita una figura paterna. Fabián ha sido bueno con él. Y ahora viene otro bebé. ¿Razonable?». Me salió una risa fea, rota. «Mi esposo embarazó a mi hermana y tú me pides ser razonable». Mi papá se aclaró la garganta. «Es que tú nunca quisiste hijos, hija», dijo, sin mirarme. «Fabián siempre quiso ser papá. Igual. Esto es lo mejor». Los miré a los tres. Yadira con esa cara de victoria. Mi mamá acomodando la tragedia como si fuera una nueva boda. Mi papá justificando lo injustificable. «Además», agregó él, y esa frase terminó de romper algo que ya venía quebrado. «Yadira sí sabe ser esposa. Tú siempre tan metida en el trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que le cocinaste algo?». Me quedé helada. «¿Una esposa de verdad?», repetí. «Como Yadira, la que vive colgada de ustedes y se mete con el esposo de su hermana». Yadira rodó los ojos. «No hagas drama, Rosario. Tú vete a tu oficina y a tus juntas importantes. Déjalo de la familia a los que sí les importa». Me salí de esa casa sin despedirme. Manejar de regreso fue peor que la ida. No lloré. No podía. Sentía que si empezaba, no iba a parar. Cuando llegué al departamento, Fabián estaba en la sala, como si fuera un sábado normal. «Hola, amor», dijo, acercándose para abrazarme. Me hice para atrás y levanté el celular. «¿Me explicas esto?». Su cara cambió en un segundo. Primero confusión, luego reconocimiento, luego miedo. «¿Dónde lo encontraste?». «Limpiando tu closet». «Rosario, ¿puedo explicarte?». «¿Explícame qué?». «¿Los mensajes? ¿Las fotos? ¿O cómo embarazaste a mi hermana?». Trató de negar. Abrió la boca, quiso hacerse el ofendido, pero me vio la cara y se le cayó la actuación. «Está bien», soltó, ya sin máscara. «Sí, Yadira y yo estamos juntos». Se me cerró la garganta. «¿Y tú qué esperabas?», siguió él, enojándose como si yo le debiera una disculpa. «Tú nunca estás. Trabajo, juntas, reportes. Siempre tenías un pretexto para no formar una familia. Entonces es mi culpa. Tú nunca quisiste hijos». «No de verdad. La casa, el ahorro, el momento correcto. Puro pretexto. Yadira sí quiere una familia. Ella sí entiende». Lo miré y algo dentro de mí se enfrió. No era calma. Era cansancio de escuchar a todos hablar de mí como si yo hubiera fallado por querer estabilidad. «Lo que Yadira entiende es pedir lo que no se ganó», dije. «Y lo que tú entiendes es esconderte detrás de una mujer más fácil de manipular». «No te hagas la santa», gruñó. «Te arde porque ella me está dando lo que tú no quisiste». Esa noche dormí en el sillón, con la puerta de la recámara cerrada con seguro. No discutí más. Ya no había nada que discutir. Al día siguiente busqué abogada. Esa misma semana iniciamos el divorcio. En Ciudad de México no tuve que armar una novela ni demostrarle a nadie mi dolor. No teníamos hijos ni mucho que negociar. Y Fabián tampoco peleó demasiado. Ya tenía otra vida armada, según él. En unos meses quedó. Y ahí vino otro golpe. Mi mamá dejó de llamarme por días. Cuando por fin llamó, no fue para preguntar cómo estaba. «¿Por qué haces esto tan grande?», me dijo.
como si yo fuera la del error. La gente se va a enterar, Rosario. Piensa en la familia. Colgué sin contestar. Esa fue mi primera señal clara. Ellos ya habían escogido bando. Benjamín y Efraín llegaron a ayudarme a sacar cosas. Fueron los únicos que no intentaron convencerme de perdonar. Siempre la consintieron, dijo Benjamín, metiendo platos en una caja. Pero esto ya es otra cosa. Efraín ni podía decir el nombre de Yadira. Apretaba la mandíbula como si le doliera. Para mí ya no existen, soltó. Por mis hermanos me fui enterando de lo que yo no buscaba saber, pero igual me caía encima, que Fabián y Yadira se casaron en algo chiquito, que mis papás fueron felices, como si esa boda no estuviera construida sobre mi divorcio, que nació una niña, que le pusieron Renata, que se fueron a vivir a una casita en las orillas, donde alcanzaba si se apretaban y si mis papás seguían ayudando. Emiliano empezó a decirle papá a Fabián. Mi mamá insiste en que vayamos a verlos, me contó Benjamín una noche, en una cena que hicimos los tres. Dice que ya hay que volver a ser familia. Familia somos nosotros, dijo Efraín, levantando su vaso. Nosotros tres. Con eso basta. Asentí, porque en un mundo donde la palabra familia se había vuelto chantaje, mis hermanos eran lo único que todavía sonaba limpio. 4 años después del divorcio, mi vida ya era otra. Me mudé a un departamento mejor, con estacionamiento asignado, vigilancia y elevador que sí funcionaba. No era lujo de revista, pero para mí era enorme. Ventanas amplias, silencio en las noches, una mesa donde podía cenar sin escuchar reclamos. Me compré el coche que quería después de años de ahorrar. No me lo regalaron, me costó. Mis hermanos me visitaban seguido. A veces traían comida, a veces solo chisme. Yadira y Fabián andan batallando, dijo Benjamín una vez. Se han cambiado 3 veces en 2 años, cada lugar más chico que el anterior. No me dio gusto. Tampoco me sorprendió. Fabián nunca había ganado como presumía. Vivía de comisiones irregulares, de clientes que a veces cerraban y a veces no, con una esposa que no trabajaba, un niño, una niña chiquita y gastos de todos los días. La fantasía se les fue acabando. Yo seguí con mi vida, hasta que un martes en la noche entró una llamada de un número que no quería volver a ver. Rosario, dijo la voz de Fabián. Sonaba más vieja, más gastada. Por favor, no cuelgues. Debí colgar, pero me quedé. Necesitamos tu ayuda. No saludó de verdad. No pidió perdón. Fue directo a lo que quería. Sigue, dije. Yadira tuvo un accidente. Habló rápido. Se cayó bajando unas escaleras afuera de la casa. Se fracturó la pierna, fractura expuesta. Ya la operaron, pero no puede moverse. No puede ni ir al baño sola. Y está embarazada otra vez. Me quedé quieta, con el celular en la oreja. Los niños necesitan que alguien los recoja, siguió. Emiliano ya tiene 10, pero no puede encargarse de todo. Renata está en kinder. Yo salgo tarde del trabajo. Con el bebé en camino, no podemos solos. Hizo una pausa, como si esperara que yo dijera, claro. ¿Ustedes pensaron que yo iba a ayudar? Son tus sobrinos, Rosario. Esa frase me prendió algo en el pecho. ¿Mis sobrinos? ¿La hermana que se metió con mi esposo y el esposo que me engañó? ¿Esa es mi familia? No seas así, dijo, y cambió el tono. Esto no se trata de nosotros. Son niños. Son inocentes. ¿O también eres demasiado egoísta para eso? Qué fácil te sale hablar de egoísmo. Estamos batallando, insistió, ya molesto. ¿Tú sabes lo caro que es tener hijos? Trabajo horas extras solo para poner comida en la mesa. La renta, la escuela, doctores, pañales. Y tú allá en tu condominio, con tu coche, como si nada, ahí estaba. No era preocupación por los niños. Era resentimiento. Era la idea de que, como yo podía, entonces debía. No todos podemos vivir clavados en la carrera. Escupió. Algunos sí tenemos responsabilidades de verdad. Lo escuché sin interrumpir. Me acordé de mi papá diciendo que Yadira sí sabía ser esposa, de mi mamá pidiéndome ser razonable, de Yadira diciéndome que dejara lo familiar a quienes sí les importaba. Debe estar bien padre robarte una familia y luego no poder sostenerla, le dije.
Rosario, por favor, no me llames para pedirme que cuide las consecuencias de lo que ustedes hicieron. Los niños necesitan papás, no a la mujer que ustedes destruyeron. Son familia. No, son tu responsabilidad. Colgué y bloqueé el número. Minutos después, entró la llamada de mi mamá, como si todo viniera en cadena. Contesté por costumbre, no por ganas. Rosario, dijo con esa voz suave que usaba cuando necesitaba algo, tenemos que hablar de Yadira. Ya me llamó Fabián. Ya le dije que no. ¿Cómo puedes ser tan dura? Se quejó. Es tu hermana. Está sufriendo. Tiene niños. Va a tener otro. La hermana que se acostó con mi esposo, dije. Esa hermana. Mi mamá suspiró como si yo fuera la complicada. Eso fue hace años. Ya supéralo. Somos familia. Qué raro. La familia solo importa cuando ustedes necesitan algo de mí. Hemos hecho lo que hemos podido, dijo, y la voz se le quebró un poco. Pero ya no podemos, mija. Yadira pide dinero para todo. La renta, los niños, la escuela, el doctor. Tu papá y yo ya nos acabamos lo que teníamos guardado. Ya estamos usando la pensión. No podemos seguir. Me salió una risa corta, sin alegría. Entonces la niña de oro ya salió cara. No seas cruel. Ella nunca aprendió a trabajar, le completé, a sostenerse, a hacerse responsable. Solo ha tenido mala suerte. No, mamá. Tiene el mismo hábito de siempre, pedir y esperar que alguien resuelva. No me hables así, tronó. Soy tu madre. ¿Y de quién crees que aprendió Yadira que podía hacer lo que quisiera? Le pregunté. ¿Quién le enseñó que siempre iba a haber alguien limpiándole el tiradero? Nosotros hicimos lo mejor que pudimos. No. Hicieron lo más fácil. Y ahora me marcas porque lo que criaron ya les quedó grande. Tienes el deber de ayudar, gritó, ya sin disfraz. Después de todo lo que hicimos por ti, todo lo que hicieron por mí, repetí, y ahora sí, sentí el calor subir. ¿Cómo defender a Yadira cuando me traicionó? ¿Cómo pedirme que no hiciera drama? ¿Cómo decirme egoísta por querer estabilidad antes de tener hijos? Nunca me pidieron perdón, mamá. Solo me están pidiendo ayuda. Del otro lado se quedó callada. Yo no les debo esto, dije. Colgué. Me temblaba la mano, pero también sentí algo raro. No felicidad. Descanso. A los días me llamó Benjamín. No vas a creer quién me marcó. Déjame adivinar, Yadira. Ajá, dijo, y se le notaba el asco. Anda pidiendo que la ayudemos con los niños, y que, si se puede, le prestemos unos pesos en lo que se acomodan. ¿Y qué le dijiste? Lo mismo que Efraín le dijo ayer, que hay cosas que no se deshacen, que lo que te hizo no fue una infidelidad cualquiera, fue destruir a su propia hermana. Hizo una pausa, se puso a llorar. Dijo que éramos crueles, que la familia ayuda a la familia. Qué conveniente. Le recordé que a ella no le importó mucho la familia cuando se metió con tu esposo. Se puso como loca. Gritó que todos estábamos en su contra, que nadie entendía lo difícil que era su vida. Efraín me avisó 2 semanas después. Se metieron con mis papás. ¿Todos? Todos. Yadira, Fabián, Emiliano, Renata y el bebé en camino. Mi papá está convirtiendo el taller en otro cuarto. Me quedé callada. ¿Y mis papás? ¿Te acuerdas de cómo decían que la jubilación iba a ser tranquila? Dijo Efraín, con puro sarcasmo. Pues ahora son niñeros y cajeros automáticos. Mi mamá cuidando niños mientras Yadira está acostada con el celular, según ella porque no puede moverse. Mi papá sacando de la pensión para pagar comida, medicamentos y lo que se junte. Me dio coraje, sí. Pero también pensé, ellos lo eligieron. Mi mamá fue a mi depa, siguió Efraín. Quería que yo hablara contigo. Dice que están rebasados, que si no ayudas tú. No, dije. Al día siguiente, ya casi de noche, mi mamá apareció en mi edificio. No llegó como visita. Llegó como urgencia, como si yo tuviera obligación de abrir. La vi por la cámara del interfono. Se veía más vieja, no solo cansada, gastada. Durante unos segundos me quedé mirando la pantalla, con la mano sobre el botón. Bajé al lobby. No la dejé subir. Por favor, empezó apenas me vio. No más escúchame. No,
Rosario, tú escúchame a mí, dije. No grité. No hacía falta. Tú escogiste esto. Escogiste consentir a Yadira. Escogiste defenderla cuando me traicionó. Escogiste meterlos a tu casa. Estas son tus decisiones. Mi mamá quiso hablar. Levanté la mano. Y si vuelves a venir sin avisar, voy a pedirle a seguridad que no te deje entrar. ¿Quedó claro? Se le llenaron los ojos de agua. Eres mi hija. Sí. Y fui la hija que se partió la espalda toda la vida. La que ustedes usaron como herramienta cuando les convenía. Ahora vive con lo que elegiste. Por un momento pareció que iba a decir perdón. Yo casi esperé esa palabra, aunque ya no sabía si la quería, pero no la dijo. Solo bajó la mirada y murmuró: Tu hermana está sufriendo. Ahí terminé de entender. Me di la vuelta y subí. Esa noche bloqueé su número. Era el último que me faltaba bloquear, aparte de mis hermanos. Cené con Marco, el hombre con el que llevaba saliendo algunos meses. Él sabía mi historia. No toda de golpe, porque hay cosas que una no puede contar en una sola noche, pero sabía lo suficiente. Nunca me apuró. Nunca intentó arreglarme. Solo escuchaba. Cuando le conté lo de mi mamá en el lobby, no me dijo que tenía que perdonar. No me habló de sanar ni de cerrar ciclos. Solo me tomó la mano sobre la mesa. No tienes que abrirles la puerta solo porque llevan tu sangre, dijo. Apreté su mano. Pensé en Benjamín y Efraín. En cómo se quedaron cuando todos querían que yo me hiciera chiquita. En cómo me ayudaron a sacar cajas sin pedirme explicaciones. En cómo, a su manera torpe, me cuidaron. Mis hermanos vienen el fin, le dije. Van a traer cena. Me gustaría estar, respondió. Si a ti te parece bien. Asentí. No fue un final perfecto. No hubo disculpa pública. No hubo una escena donde todos entendieran lo que me hicieron. Mis papás siguieron defendiendo a Yadira, porque aceptar la verdad habría sido aceptar que ellos también tuvieron culpa. Fabián siguió sintiéndose víctima de la vida que él mismo eligió. Yadira siguió diciendo que todos éramos crueles. Pero mi casa dejó de ser un lugar donde otros podían entrar a cobrarme culpas que no eran mías. Ese fin de semana llegaron Benjamín y Efraín con bolsas de comida, refrescos y el mismo humor malo de siempre. Marco ayudó a poner la mesa. Nadie mencionó a Yadira. Nadie usó la palabra familia como amenaza. Comimos, nos reímos, lavamos los platos entre todos. Durante años pensé que Yadira me había quitado una familia. Esa noche, viendo a mis hermanos pelearse por el último pedazo de pastel en mi mesa, entendí algo más simple y más duro. Yadira solo me dejó ver quiénes ya me habían soltado desde antes.